a todos. La reflexión de hoy se encuentra con base en Mateo 5:3. Leamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí desde el principio hemos de tener en cuenta un hecho de gran importancia práctica en el estudio de la Biblia. Y es que está escrita en un lenguaje literario, es decir, metáforas, símbolos, figuras, tipos y algunas veces palabras que se emplean en un sentido muy diferente al que se les da actualmente en la vida diaria. A esto tenemos que agregar el hecho de que el significado de muchos términos ha variado desde que se tradujeron. En realidad, la Biblia es un manual para el desarrollo del corazón. Entiéndase por corazón todo lo que forma nuestra personalidad y todas las cuestiones que en ella se tratan son consideradas sobre esta base. Todas las cosas consideradas en la Escritura son en relación con el alma humana y muchas expresiones comunes se usan en un sentido mucho más profundo que el que suele dársele corrientemente. Ahora bien, por ejemplo, danos hoy el pan de cada día. La palabra pan, tal como se emplea en la Biblia, significa no solamente cualquier clase de alimento para el cuerpo físico, lo cual es la interpretación literaria más comprensiva, sino todas las cosas que el ser humano requiere, tales como ropa, albergue, dinero, educación, amistades, etc. Y sobre todo las cosas espirituales como percepción, comprensión, sabiduría y en especial la realización espiritual. Otro ejemplo es la palabra prosperidad. En la Escritura significa mucho más que la mera adquisición de bienes materiales. Su verdadero significado es eficacia en la oración. Es obtener respuesta a la oración. Esa es la única prosperidad que vale la pena ser buscada. Y si alcanzamos tal respuesta, es natural también que todas nuestras necesidades materiales sean igualmente satisfechas. Claro que ciertas cosas materiales son esenciales en este plano de la existencia, pero esta clase de riqueza es en efecto lo que menos importancia tiene en la vida. Y esto es lo que quiere decir la Biblia cuando da ese significado a la palabra próspero o prosperidad. Ese es su sentido verdadero. Ser pobre en espíritu no significa bajo ningún concepto lo que hoy en día llamamos pobreza espiritual. Ser pobre en espíritu significa haber renunciado a toda idea preconcebida para buscar a Dios de todo corazón. El que es pobre en espíritu está dispuesto a dejar a un lado su actual modo de pensar, sus ideas y prejuicios y hasta su presente manera de vivir si es necesario. En otras palabras, está dispuesto a echar por la borda todo aquello que pudiera representar un obstáculo en su búsqueda de Dios. Uno de los pasajes más conmovedores de la Escritura es el que se refiere al hombre rico, al joven rico, el cual pasó por alto una de las oportunidades más grandes que se le brindaron. He aquí la historia de la humanidad en el sentido general. Rechazamos la salvación que Jesús nos ofrece, es decir, nuestra oportunidad de encontrar a Dios, porque tenemos grandes posesiones. Esto no significa que seamos ricos en lo que, ¿verdad?, el dinero se refiere. Los ricos son realmente una minoría. Nuestras grandes posesiones suelen ser de otra clase. Opiniones preconcebidas, confianza en nuestro propio juicio y en las ideas con que estamos familiarizados. El orgullo espiritual
como producto de los méritos académicos, predisposición sentimental o material hacia determinadas instituciones y organizaciones, hábitos de vida que nos duele abandonar, preocupaciones por el respeto de los demás, o quizás temor al ridículo o un inusitado interés en honores y distinciones del mundo. Y todas estas posesiones nos mantienen encadenados a la roca del suplicio que es nuestro exilio de Dios. El joven rico es una de las figuras más trágicas de todos los tiempos, no porque fuera rico, ya que la riqueza en sí no es ni buena ni mala, sino porque su corazón estaba esclavizado por aquel amor al dinero al cual se refiere Pablo cuando lo relaciona con la raíz del mal o de la perversión. Aun cuando si hubiera sido multimillonario en plata y en oro, si no hubiese puesto su corazón en sus riquezas, habría podido entrar en el reino de los cielos tan fácilmente como el mendigo más pobre. Empero su confianza estaba en sus posesiones. Y esto le cerró las puertas. ¿Por qué el clero de Jerusalén no recibió con regocijo el mensaje de Cristo? Porque tenían grandes posesiones, posesiones de erudición rabínica, de honor, importancia al público, porque eran a cargo, eran la autoridad, ellos eran los maestros oficiales de la religión. Estas posesiones habrían tenido que ser sacrificadas para poder recibir las enseñanzas espirituales que Jesús trajo. La gente humilde e ignorante que oía complacidamente al maestro era feliz a pesar de no tener tales posesiones que le pudieran tentar a abandonar la verdad. ¿Por qué en los últimos tiempos, cuando el mismo sencillo mensaje de Cristo es anunciado para arrepentimiento y perdón de pecados, fueron otra vez los sencillos y necios, como dice Pablo, quienes recibieron de buena gana? ¿Por qué no fueron los obispos, los decanos, los ministros o los presbíteros quienes los recibieron? ¿Por qué no fue Oxford, Cambridge, Harvard, cualquier universidad, todo lo que están lleno de conocimiento y sabiduría humana? La respuesta es la misma. Porque tenían grandes posesiones de orgullo intelectual y espiritual, grandes posesiones de egoísmo y presunción, grandes posesiones de honores académicos y de prestigio social. Los pobres en espíritu no sufren ninguno de estos impedimentos, bien porque no lo han tenido nunca o bien porque se han elevado hacia un plano superior gracias al influjo de la comprensión espiritual. Se han liberado del amor al dinero y a los bienes terrenales, del temor al que dirán y la desaprobación de los familiares y los amigos. Ya ninguna autoridad humana, por elevada que sea, los intimida. Han abandonado toda necia confianza en la infalibilidad de sus propias opiniones. Por fin, han comprendido lo que sus creencias o que sus creencias podrían haber estado equivocadas y que de algún modo las cosas, las ideas que ellos podrían tener son falsas y requieren entonces una modificación. Los pobres en espíritu están listos para emprender otra vez la ruta de la vida y comenzar de nuevo a aprender la única verdad revelada en la Escritura. Dios le bendiga a todos.